Tomar asiento, familia. Y les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 8 y vamos a ver los últimos versículos del capítulo 8, desde el versículo 40 hasta el 56. Pero antes de ir al pasaje, recordarles un poquito de lo que hemos estado viendo antes. En nuestro pasaje de la semana pasada vimos a Jesús yendo en una misión de rescate. Una misión de rescate no entre los judíos, no, moviéndose a través del mar de Genesaret hacia tierra de gentiles. Y en esa tierra de gentiles, entre los gadarenos, Lucas relata acerca de un hombre que estaba secuestrado por la tiranía del reino de las tinieblas. Vimos también a Jesús mostrando su poder, y es algo que hemos estado viendo en este capítulo. Jesús mostrando su poder. Jesús mostrando su poder sobre la creación. Jesús mostrando su poder sobre el reino de las tinieblas incluso. Jesús mostrando su poder, vamos a estar viendo hoy, sobre la creación como el cuerpo, las enfermedades, aún sobre la muerte y aún sobre el miedo. Entonces, también vimos y hemos estado viendo que el miedo ha sido un tema común, o el temor. Por ejemplo, Rudy nos predicaba hace algunas semanas acerca de Jesús llevando a los discípulos a través del mar. Y cómo ellos se sentían que se morían y tuvieron miedo, pero luego tuvieron miedo de Jesús también. Y vemos al temor de los demonios, vimos al temor de los gadarenos. Hoy vamos a ver, y les animo, ya que hay demasiados detalles en este capítulo y muchos de repente van a quedar para la próxima vez que prediquemos Lucas, si Dios así lo permite, y que es posible que no mencionemos esta noche. Pero lo que sí vimos es que luego de presenciar y luego de ver lo que Cristo había hecho, ese temor empujó a los gadarenos a pedirle a Jesús que se fuera. Jesús se fue. El gadareno que fue librado quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, quédate y anuncia las cosas, las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y este hombre salió y empezó a anunciar, a proclamar. De hecho, el texto realmente, literalmente dice, a predicar las obras que Jesús había hecho en su vida. Tomando esto como punto de partida, y antes de leer la escritura, quiero pedirles que me acompañen a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar aquí juntos, Señor, para cerrar este día. Señor, seguro todos venimos con situaciones diferentes. Todos venimos luego de haber descansado. Señor, todos venimos con cargas de pecado también. Hemos fallado. Hemos fallado a tu palabra, a tu carácter, Señor. Y es pecado. Y te pedimos que nos limpies. Límpiame a mí, Señor. Permítame poder hablar con limpia conciencia. Poder hablar tu palabra, no mis palabras, pero apegarme a lo que tú dices en el texto, Señor. Pero también concédenos a todos, incluyéndome, Señor, que estas palabras no solo sean dichas y que reboten en nuestros oídos, sino que penetren en nuestro corazón, Señor, y nos transformes, y que nos concedas ver y alegrarnos en ese propósito que aunque muchas veces no lo entendemos o lo conocemos, tú tienes para con tu palabra en nosotros. Permítenos alegrarnos en esa confianza, Señor, de que aunque muchas veces nosotros no entendemos, tú sí entiendes a cabalidad lo que estás haciendo con tu palabra en nuestras vidas. Y en eso queremos descansar hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver tres puntos. Primero va a estar en los versículos 40 hasta la primera mitad del 42, donde vamos a ver a Jairo rogando por su hija. Luego en la mitad del 42 al 48 hay interrupción en la historia, porque lo que tenemos aquí es una historia dentro de otra historia, y en lo cual vamos a ver el relato de la mujer con el flujo de sangre. Y luego del 49 hasta el final del capítulo, lo que vamos a estar viendo es cómo la hija de Jairo muere, pero Jesús la resucita. Así que comencemos con los primeros 2 versículos y medio.
Dice el texto así, versículos 40 hasta el 42a. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Vamos a parar hasta ahí en esta primera sección. Lo primero que quiero que notemos, hermanos, es qué gran contraste el que tenemos acá. Venimos del pasaje anterior donde los gadarenos, en su gran mayoría, excepto uno, estaban rogándole a Jesús que se fuera por el temor. Que se fuera. No sé si es porque les arruinaba el negocio de los cerditos o qué. Pero ellos estaban rogándole que se fuera y el texto dice por temor. Pero ahora aquí, de regreso, vemos a una multitud que está expectante, que está gozosa, que está ansiosa de ver su regreso. Y voy a dejarlo con esas palabras, hermanos. Porque eso tiene que ser lo que nos caracteriza a nosotros en cierta forma. No que Jesús haya cruzado el mar y estemos esperando que regrese, no. Pero el noble de la parábola de las minas se fue para recibir un reino y luego volver. Y estamos esperando su regreso. Y debemos y somos llamados a esperarle con ansia, con expectativa, sabiendo que hay bendición grande en su regreso. Y ellos estaban gozosos, esperando. Y entre toda esa multitud llega alguien que creo que podríamos decir que en medio del gozo de ver a Jesús que está ahí, el gozo estaba siendo entre gozo y dolor, porque su hija se estaba muriendo. Llega este hombre, Jairo, un hombre prominente de la sinagoga, un líder en la sinagoga. Pero Jairo, siendo un líder, siendo una persona de repente pudiente, no llega pidiendo favores especiales, no llega con ínfulas de grandeza. Ah, Jesús, mire, como yo soy el líder de la sinagoga, sería bueno que el primer favor me lo haga a mí. No llega así. No llega como que si Jesús le debiera algún tipo de favor. Tampoco llegó ofreciendo un pago por el favor de Dios. No, él llegó humilde delante de Jesús. Llegó postrándose a sus pies, suplicando por su única hija de 12 años, quien estaba postrada en su casa al borde de la muerte. Humilde. Y Marcos, el Evangelio de Marcos nos revela un poquito más de cómo fue esa súplica. Mire lo que dice Marcos 5:23, escuche. Y le rogaba con insistencia. Y le decía, mi hijita está al borde de la muerte. Piensen, los que son padres. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Este hombre llegó sabiendo que él no podía hacer nada, pero sabiendo que Jesús lo podía hacer todo. Esa fue la actitud de este hombre. Este hombre llegó consciente de su incapacidad, pero confiando en la absoluta capacidad de Cristo Jesús. ¿Saben qué hizo Jesús, hermanos? Leamos la siguiente porción, mitad del 42 hasta el 48. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. 43. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía,
sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre, el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Note cómo lo que tenemos aquí es como una historia encapsulada en otra historia. Y podríamos ver esto como de muchas formas. Lo que Jesús estaba haciendo era ya dirigiéndose a la casa de Jairo. Y podríamos ver esto como un atraso, como una interrupción. Jesús, Jairo está en una emergencia. Esta mujer puede esperar un poco. Lo que tenemos ahí es otro contraste, un contraste de 12 años. Un padre con una niña de 12 años al borde de la muerte y una mujer con 12 años de sufrimiento, enferma. Y eso es lo que tenemos ahí, eso es lo que está delante de Jesús. Y cuando escuchamos este relato de la mujer con el flujo de sangre, pareciera ser algo que realmente podía esperar. ¿Por qué tanta desesperación por un flujo de sangre versus una niña que está muriendo? Pero lo cierto es que no era algo tan simple para esta mujer. Había un dolor que no solo era un dolor físico, habían otro tipo de dolores involucrados ahí. Escucha lo que dice Levítico: si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. En otras palabras, este era un tipo de impureza que no se debía a una situación de pecado. No era algo que ella... No, es algo fisiológico. Algo fisiológico. Algo que de repente no estaba funcionando bien en su ser. No nos dice el texto que era el castigo por algún pecado de esta mujer. No es esa la manera como lo describe. No era algo relacionado con algún aspecto de la voluntad de esta mujer. Si quisiéramos llamarlo de alguna forma, los médicos me van a disculpar que les destruya la carrera, pero podríamos llamarlo una menstruación crónica. Algo que inició y no paró. No paró por 12 años. Y esto no solo la afectaba físicamente. Dice el texto que era una mujer impura. Y esta impureza afectaba muchos aspectos de su vida. Uno de los más principales, la adoración. Su incapacidad de poder estar con el resto del pueblo adorando al Señor por su impureza. No solo eso, el hecho de que también afectaba todo lo que tocaba. Lo que ella tocaba, la mayoría de las cosas que ella tocaba debían ser lavadas por su impureza. No solo afectaba su capacidad de congregarse, también afectaba su capacidad de relacionarse físicamente con su esposo, si es que tenía algún esposo. Cuando nos damos cuenta, 12 años en estas circunstancias no son poca cosa. Y por si esto fuera poco, la gran cantidad de mitos que socialmente habían en esa época con respecto a una mujer con impureza. Para que nos hagamos una idea, se decía que una mujer en esta condición, si pasaba cerca de un campo de cultivo, el campo de cultivo se iba a secar. Que cualquier herramienta metálica se iba a oxidar.
Entonces había muchos tipos de sufrimiento sobre esta mujer. No solo eso. Si esto nos parece poco, el mismo texto nos dice que esta mujer había gastado todo cuanto tenía por una enfermedad que para ese momento era incurable. Y Lucas, siendo médico, nos dice que efectivamente nadie lo podía curar. Nadie lo podía curar. Posiblemente esta mujer haya tenido una anemia. Médicos, perdón por destruir su profesión nuevamente. Pero ustedes después me corrigen. Solamente estoy pensando en términos de un flujo de sangre continuo. Si no solo una anemia, sino que también seguía impura, excluida de relaciones sociales y en profunda pobreza. Había mucho dolor ahí también. Ahora, alguien se preguntaba una vez, ¿por qué una niña de 12 años debía estar a punto de morir siendo tan joven? ¿O por qué una mujer debía verse apartada de la iglesia y de su esposo, si lo tenía, siendo una condición involuntaria de su cuerpo? Podríamos querer sentar a Dios en el banquillo y querer ponernos nosotros en el lugar de jueces y empezar a hacer preguntas para que sin decirlo sugerir de que algo está mal en la manera como Dios hace las cosas. Pero no es así, hermanos. Nosotros tenemos que recordar que cuando el pecado entró en el mundo afectó absolutamente todo. Cuando el pecado entró al mundo afectó todo nuestro interior y todo nuestro exterior también. Y eso no es más que el resultado de una naturaleza pecaminosa. Es lo que sucede cuando el pecado infecta todo. Nuestra condición corrupta y caída afecta todo a nuestro alrededor, apartándonos de Dios, apartándonos de otros también, sin que haya un doctor que pueda curarnos de tan tremendo mal. Esta mujer, pensemos en esta mujer, ¿cómo llegó a Jesús? Esta mujer de repente tuvo que llegar no sé, con su cabeza, su rostro cubierto, no sé, de alguna forma, de manera que la gente no lo pudiera reconocer. Pero para ella, en su mente, una cosa bastaba: tocar el borde de su manto. Tocar el borde de su manto. ¿Por qué eso era tan importante para esta mujer? Nuevamente, Números 15, 38 y 39 dice, préstale atención: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y os servirá el fleco para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumpláis y no sigáis vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido. Ese fleco era algo común en la vestidura. Era algo que se iba a encontrar al borde de todo manto. Y era un símbolo de consagración, era un símbolo de justicia, de rectitud, era un símbolo de pureza, era un símbolo de un llamado a obediencia. Era un recordatorio constante: a esto nos ha llamado el Señor. Qué interesante que Jesús no es la excepción. Siendo Dios, Él mismo era portador de este tipo de, llamémosle, recordatorios en su vestimenta. ¿Cómo puedo estar seguro de que Él era portador de esto? Mateo 14 dice, y le rogaban que le dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y la idea del borde de su manto era reconociendo su justicia, reconociendo su santidad, reconociendo quién Él es delante del Señor.
Y si eso no quedara suficientemente claro, podemos ver la contraparte con los fariseos, con los religiosos de aquella época, usando religiosos de la manera negativa esa palabra. Cuando Mateo mismo dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan sus flecos en sus mantos. La idea de mostrar a los demás su gran consagración, su gran sentido de rectitud y de justicia. Y eso es lo que esta mujer buscó del manto de Jesús. Tocar el fleco, el borde, que era donde se ponía el fleco, en el borde. Sin embargo, esta mujer fue capturada infraganti. Es como cuando de repente, en alguna noche, yo me levanto a medianoche y Eli me pregunta, ¿en qué andas? Y estoy a punto de abrir la refri, ¿verdad? Así como, solo que era una situación más grave todavía. Y Jesús supo que alguien lo había tocado. Y los discípulos están ahí, pero ¿cómo que alguien te tocó? Si acá hay cientos de personas y está diciendo que alguien te tocó y estamos apretados aquí. Pero Jesús sabía que alguien lo había tocado con fe. El punto no es tocarlo. El punto es la fe que Dios mismo da para su gracia. Y ahí es el punto. El punto de que los discípulos lo miraron tan absurdo que le decían, maestro, pero aquí estamos apretados todos. ¿Cómo es que alguien te tocó? Pero él insistió, a alguien me tocó, yo sentí un poder salir de mí. Y la mujer supo de inmediato que había quedado expuesta. ¿Y qué hizo esta mujer? Humildemente se presentó delante de Jesús, expresó su motivación, sus razones para lo que hizo, pero también el resultado de lo que había sucedido. Su flujo de sangre de 12 años había cesado de inmediato. No más. De repente cualquiera esperaría un regaño, ¿verdad? Qué mujer tan abusiva. Pero ¿qué dijo Jesús? Hija. Note las palabras de Jesús. Hija. Estuve buscando ese término hija. Es la única vez que Jesús usó esa palabra de esa forma. Una manera tierna de referirse a alguien que se había acercado a Jesús en fe, a alguien que se había acercado en plena necesidad, pero plena certidumbre delante de quien estaba también. Y le dice, hija. Reconoce su fe, la bendice y le dice, vete en paz. ¿Qué más podía querer esta mujer, hermanos? Vete en paz. Otra manera de decirle, no temas. Vete tranquila. Mientras esto sucedía, veamos la última sección, versículos 49 al 56. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces
le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Hermanos, hay demasiados detalles ahí en este pasaje. De repente podríamos partirlo en 2 o hasta en 3 partes. Pero lo cierto es que lo que vemos aquí es una de esas escenas tipo Job, que alguien está hablando y el otro está viniendo a dar una mala noticia. Y esta mala noticia es: ya no hay nada para hacer, ya tu hija murió. Lo interesante es que dice que este era otro líder de la sinagoga. Y lo que no vemos ahí es sensibilidad. No había un sentido de sensibilidad en esas palabras. Y muchas veces necesitamos ser sensibles al dolor de los demás, hermanos. Necesitamos ser sensibles. Y de hecho, vemos a un Jesús sensible que le dice: no temas. Jesús reacciona, ni siquiera fue Jairo reaccionando, fue Jesús reaccionando, diciéndole: no dejes que te gane el temor. Pero no lo deja vacío, le dice: ten fe, cree. Cree. Lo que le está diciendo es que el temor a la muerte no le gane en hacerle quitar sus ojos de Cristo. Lo que le está diciendo es: recuerda en quién has creído. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos temor? ¿Cuántas veces nosotros pensamos: ya todo se perdió? ¿Cuántas veces nosotros pensamos: ya no hay nada que hacer? Y Dios nos da una solución. A veces a pesar de nuestra incredulidad. Llegan a la casa y el funeral ya está en acción. Ya los contratados para llorar ya estaban ahí llorando. ¿Sí? Y Jesús les dice: ya tranquilos, no lloren, ella solo duerme. Ellos se burlan de Jesús. Y Jesús se lleva adentro de la casa a sus 3 discípulos más cercanos, a la mamá de la niña y al papá. Esta vez no iba a ser un milagro como con el Gadareno. Iba a ser un milagro más privado, digámoslo así. No había fe, hermanos. No había fe ahí. Había burla. Y Jesús lleva a sus papás y con el poder de su palabra le dice que se levante. Luego de haber dicho que no estaba muerta, sino que dormía. Y esto tiene que hacernos pensar, hermanos. Esas palabras marcaron la vida del apóstol Pablo también. Hablando de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Se lo dijo a los corintios, se lo dijo a los tesalonicenses. En Cristo Jesús nosotros no morimos, dormimos. Y la esencia de decir que dormimos es que en algún momento seremos despertados. Con ese mismo poder que levantó a esa niña, llegará el día en que nosotros seremos levantados también. Y he ahí el por qué podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si cuando el Creador del universo diga: levántate, sabemos lo que va a suceder. Nuestro espíritu será devuelto a nuestro cuerpo, como con esta niña. Nuestros ojos serán abiertos y seremos levantados, inevitablemente, por el poder de nuestro Creador, por el poder de nuestro Dios, por el poder de Cristo Jesús. La niña se levantó, Jesús hizo que le dieran de comer. Y había ahí el testimonio de padres que de repente estaban con mucha gratitud, pero Jesús les dijo: no se lo cuenten a nadie. No vamos a entrar en esos detalles hoy, por la hora. Pero hay mucho para nosotros ahí en este pasaje. Es posible que usted mismo pueda identificarse
con uno de estos casos. Es posible que usted pueda identificarse con la mujer del flujo de sangre, sintiéndose indigno de una relación con Dios, indigno de una relación con la iglesia. Y por eso de repente está luchando, porque no, es que no quiero ir a la iglesia porque primero necesito arreglar todos los problemas en mi vida. Y quiero decirle, hermano, usted no puede. Y si no es creyente, quiero decirle, tampoco puede. Es Dios el que soluciona, el que pone en orden nuestra vida. Es posible que usted también tenga una vida en la que ha gastado mucho para encontrar alivio a su necesidad o para encontrar deleite para sus deseos. Pero nada ha funcionado realmente. La necesidad sigue ahí y la insatisfacción también. Es posible que usted tenga una vida en soledad, con dolor físico, emocional, relacional, con relaciones destruidas en su vida, sintiendo el rechazo de muchos, sintiendo que ha caído demasiado bajo para ser tenido en cuenta. Quiero decirle, al igual que esa mujer que estaba ahí, usted también puede venir. Venga a Cristo. Venga a Cristo, póstrese a sus pies en plena certidumbre de fe, porque es en Él que usted va a encontrar misericordia, que usted va a encontrar limpieza, que usted va a encontrar perdón. Es Él en quien usted va a encontrar una nueva vida, es Él en quien va a encontrar verdadera paz, es Él el que le va a proveer de una nueva familia incluso. Y de alguna manera, hermanos, todos hemos pasado por ahí. Así que no va a ser una familia que no entienda sus circunstancias. Va a ser una familia que entiende lo que es haber estado ahí, porque todos hemos estado de alguna manera allí. Y por eso, venga a Cristo. Padres, papás, tíos, abuelos, no dejen de rogar a Cristo por sus hijos. No dejen de rogar a Cristo por sus nietos, por sus sobrinos, especialmente si aún no le conocen. Cristo es el que puede levantar de nuestros hijos una generación piadosa para su gloria. No deje de interceder por ellos. Hermanos, Cristo ha anulado mediante su muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Cristo ha anulado mediante su muerte el poder de Satanás. Llegará el día cuando seamos nosotros los que seamos levantados. Llegará el día cuando haya sido de nosotros, luego de haber muerto, que nuestro espíritu haya sido quitado, pero por el poder de la palabra de Cristo, volveremos a ser levantados en su regreso. Y mientras esperamos el momento de su regreso, para terminar, nunca pensemos que el Señor llega tarde. Ay, pero ya ha pasado bastante tiempo. No piense que el Señor llega tarde. De repente el amigo de Jairo estaba pensando que el Señor ya iba muy tarde. Pero es mejor entender que no entendemos, es mejor admitir que no entendemos su propósito y creer que Él siempre está a tiempo. No es tardanza, es misericordia la que Él tiene para con nosotros. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque sabemos que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. En diversas circunstancias de dolor, de tristeza, de soledad, de angustia, de sentirse no aceptado, sentirse indigno, Señor. No hay ninguna de esas situaciones que a través de Cristo no puedan ser sanadas, satisfechas. Padre Celestial, gracias te damos,
Porque no fue por algo que viste en nosotros que nos hiciera dignos, sino porque lo que viste fue nuestra gran necesidad, Señor. Y enviaste a tu Hijo, el único que puede satisfacer verdaderamente nuestra necesidad. Enviaste a tu Hijo, el único que verdaderamente puede curar nuestra enfermedad, Señor. El único capaz de limpiar nuestra impureza. El único capaz de levantarnos de aquello a lo que estamos condenados por causa de nuestro pecado. El único capaz de rescatarnos de la muerte, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Y te alabamos en esta noche, juntos, en Cristo Jesús. Amén.